El apantallado llena de piedad, con palabras lleno libre el alma. El pastor Luis trae la verdad de Jesús cuya luz nunca se calma. Vida TV nos une en fe. Hola, ¿cómo están? El Señor me les bendiga grandemente. Está hablando para ustedes, como siempre, el pastor Luis Sandoval a este programa maravilloso como lo es Vida TV, en este ministerio llamado Tiempo de Paz con su servidor, el pastor Luis Sandoval. Bienvenidos a este su espacio. Espero que sea de mucha bendición la palabra del Señor. Hoy tenemos como tema el encuentro entre dos muertos. Dirán ustedes, bueno, pero ¿cómo es eso? El encuentro entre dos muertos. ¿Cómo se van a poder encontrar dos muertos si la palabra lo dice? Están muertos, inertes, no tienen vida. Y lo contraproducente es que en el encuentro de estos dos muertos nació la vida. Y eso lo enseña la Sagrada Escritura. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Segundo de Reyes, el capítulo 13, el versículo 14, así. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él. Dijo: Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. La palabra de Dios dice que Eliseo estaba enfermo, y dice de la enfermedad que murió. Por aquí comienza todo, porque la palabra de Dios nos enseña en Hebreos 9:27 que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Quién nos va a juzgar en relación a los procederes de nuestra vida en esta tierra perfectamente si no es Dios? Alguien dijo: no, yo cuando llegue a ese juicio, yo me las sé todas. ¿Sabrás tú más que Dios? Él es el que tiene la mejor tecnología. Y la tecnología terrenal es una cosa, pero la manera como Dios trata las cosas son otras. Y cuando estemos en su presencia, no habrá pero que valga. Por eso Él es el que nos va a juzgar perfectamente. Está establecido para todos los hombres que mueren una sola vez. Significa que primero tienen vida y después tienen muerte. Un día nacimos. Usted y yo sabemos la fecha de nuestro nacimiento, pero no sabríamos la fecha de nuestra difunción. La sabrán nuestros familiares y quedará eso inmerso en la historia, pero para el más allá está establecido que habrá un juicio delante del Señor. Y ese juicio no va a ser evaluado por nuestras obras, porque fui bueno, porque fuiste bueno. No va a ser evaluado mediante la justicia de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eliseo estaba enfermo de la enfermedad que murió. Significa que se enfermó y esa enfermedad no lo perdonó. Murió. ¿Quién era Eliseo? El gran profeta, sucesor del profeta Elías, nada más y nada menos. Llegó Eliseo a ser tan amado que dice la palabra en el versículo 14 que el rey de Israel dijo: Padre mío, y estaba llorando porque lo vio grave. Estaba como en UCI, y él estaba lamentándose porque se daba cuenta que estaba a punto de perder aquel hombre que había sido su cobertura espiritual. Por eso, cuando un siervo del Señor se ha portado muy bien en esta tierra con los que están a su alrededor y llega el momento de partir, lo lloran. Y no es que sea válido, lo es. E incluso personas que no son nada pueden llorar a un siervo del Señor más que los que son su propia sangre. Parece mentira, ¿no?
porque viene a ser, como dijo el rey de Israel, un padre. Él dijo, Padre mío, Padre mío. Pero el contexto sigue diciendo en el versículo 20, y murió Eliseo, y lo sepultaron entrando el año, y vinieron bandas armadas de moamitas a la tierra. Estaba comenzando el año de la época y yo no sé, para nuestro contexto sería enero, entrando el año, o yo no sé, saliendo diciembre y entrando enero. Y lo sepultaron. Ahí está el primer muerto, porque recuerden que el tema es el encuentro entre dos muertos. Ya Eliseo hizo su papel acá en la tierra y ahora está muerto, murió de la enfermedad que se lo llevó. Nosotros lo que necesitamos para morirnos es estar vivos. No necesitamos otra cosa. Y aquí dice la palabra de Dios que Eliseo murió. Ese es el primer muerto. Pero seguimos con el texto de la palabra. Dice, aconteció que al sepultar unos a un hombre, ese es el otro muerto, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Se da cuenta el encuentro entre dos muertos? Eso significa que Eliseo estaba ungido hasta los huesos. Es decir, era un hombre de Dios que hasta sus mismos huesos eran tomados muy en cuenta. Ahí estaba la tumba de Eliseo y traían ese otro muerto y venían bandas armadas para atacar a esas personas y estos por salir corriendo, bueno, el que está muerto, lo lanzaron y cayó allá y hubo el encuentro entre dos muertos y este se levantó, me imagino cuando este se levantó que estaba muerto, que había caído encima de los huesos de Eliseo y comenzó a correr detrás de los que lo habían tirado. El susto tan grande, incluso los que venían a atacar cuando vieron que el que ellos habían lanzado, que sabían que estaba muerto, se había levantado también, todo terminó allí. Qué explosión tan tremenda hubo en ese lugar, una explosión de caracteres que corresponden a una explicación muy interesante. En primer lugar, la palabra del Señor dice que uno murió en los caminos del Señor, era un hombre de Dios, y otro murió no en los caminos del Señor. Cuando nosotros veníamos a Cristo, ¿cómo estábamos? Dice Efesios 2, 1 y 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso significa que hay mucho muerto en vida. Hay gente que está viva físicamente, pero está muerta espiritualmente, está muerta emocionalmente, está triste en el ámbito de solamente existir y no buscar el propósito de Dios para su vida. ¿Cómo te encuentras? ¿Muerto espiritualmente? ¿Muerto en vida? ¿Muerto en tristeza? ¿Ha caído en una depresión? El que está en Cristo, dice la palabra, y Él nos dio vida, vida, vida en abundancia. Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, porque el pecado es el que nos aleja de la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo venga, primera de Tesalonicenses 4:15 hasta el 17, los muertos en Cristo resucitarán primero, porque el Cristo que resucitó muchos lo adoran muerto. Pero la Biblia nos enseña que el Cristo que resucitó, que estuvo muerto, lo adoramos porque se levantó dentro de los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Cristo Jesús es el que nos da vida. Ha trascendido el milenio, los años, ha trascendido las décadas. 1000 años después de Cristo, 2000 años después de Cristo, 2025 años después de Cristo,
y los muertos sin Cristo siguen resucitando para vida en Cristo, que estuvo muerto, pero que hoy vive por los siglos de los siglos, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Espero que usted tenga un encuentro personal con ese Señor Jesús del cielo y de la tierra, que no hay que seguirlo adorando muerto. El Cristo muerto está todavía en una cruz o en un ataúd por ahí, en una vidriera o en una estatua. El Salmo 115 dice que tienen ojos pero no ven, boca pero no hablan, ojos pero y manos pero y no palpan, pies pero no caminan. Pero el Cristo vivo, cuando lo adoramos en espíritu y en verdad, nos da vida, vida en su nombre. El Señor me les bendiga. Ha hablado para usted el pastor Luis Sandoval en este su ministerio Tiempo de Paz y en el ministerio Vida TV. Adelante en el nombre del Señor. Él ha pantallado y llena ese piedad, con palabras lleva libre el alma. El pastor Luis trae la verdad de Jesús, cuya luz nunca se calma. Vida TV nos une en fe, cada semana juntos otra vez, con el amor del Señor Jesucristo. Paz y esperanza en su nombre visto, brillando el mensaje en cada nación. Palabras vivas llenan el corazón. Tiempo de paz es la promesa que Jesús nos ofrece sin más tristeza. La fe mueve montañas, nos da fuerza y valor. La palabra es viva en el amor del Señor. Luis Sandoval, guía con bondad, nos lleva a un nuevo despertar. Con la Biblia en mano predica la paz que solo el cielo edifica, brillando el mensaje en cada nación. Palabras vivas llenan el corazón. Tiempo de paz es la promesa que Jesús nos ofrece sin más tristeza. Brillando el mensaje en cada nación. Palabras vivas llenan el corazón. Un tiempo de paz es la promesa que Jesús nos ofrece sin más tristeza. Jesús nos ofrece sin más tristeza. La fe mueve montañas, nos da fuerza y valor. La palabra es viva en el amor del Señor. Luis Sandoval, guía con bondad, nos lleva a un nuevo despertar. Con la Biblia en mano predica la paz que solo el cielo edifica, brillando el mensaje en cada nación.